Veamos ahora qué tipos de retroalimentación se puede identificar y cuál de ellos podría resultar más beneficioso para el aprendizaje. Atendiendo los efectos en el aprendizaje, vamos a presentar la tipología que la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, en una de las rúbricas de evaluación de desempeño docente, propone. Plantea 3 tipos de retroalimentación. Veamos algunos casos para ejemplificar cada tipo. 1. Retroalimentación elemental. En una mesa se encuentran estudiantes trabajando en sus cuadernos. Estudiante: profesor, ¿está bien lo que he hecho? No entiendo bien. Profesor: se acerca, observa el escrito del estudiante y le dice: no, esa no es la respuesta, revisa bien. El estudiante se queda observando su escrito, confundido. La retroalimentación elemental consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta. No conduce a la comprensión de las razones por qué la respuesta es correcta o incorrecta, por lo que los efectos en el aprendizaje son limitados. 2. Retroalimentación descriptiva. En el laboratorio, los estudiantes están experimentando con tubos de ensayo. Estudiante: profesora, a nosotros no nos resulta el experimento. No logramos que se produzca la combustión. Profesora: a ver, primero tomamos las cantidades exactas, luego vertemos despacio este líquido sobre este otro hasta que empiece a reaccionar. ¿Lo ven? Ahora sí. Estudiantes: pero si nosotros lo hicimos así hace un momento, ¿por qué no nos resulta a nosotros? Profesora: háganlo con más cuidado la próxima vez. La retroalimentación descriptiva consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos de información suficientes para mejorar su trabajo, pero tampoco profundiza en la comprensión del estudiante respecto de lo que debe modificar y de las razones por qué debe hacerlo. 3. Retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Un profesor y un estudiante conversan. El profesor menciona: explícame cómo resolviste este problema. El estudiante responde: bueno, como el problema me dice que 4 trabajadores pueden concluir la obra en 10 días, entonces yo dije, el doble de trabajadores terminarán el trabajo en el doble de días, el triple de trabajadores en el triple de días. El profesor pregunta: ¿quieres decir que si hay más trabajadores les llevará más días concluir la obra? ¿Y si hay menos trabajadores, menos días? Imagínate un solo trabajador. ¿Podrá concluir la obra en menos días, él solito? El estudiante responde: no, hay algo que está mal aquí. Déjeme ver, esto funciona al contrario. Mientras más trabajadores, menos días. El profesor responde: eso tiene sentido. La retroalimentación por descubrimiento o reflexión consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento. Este tipo de retroalimentación favorece la autonomía del estudiante, pues desarrolla capacidades para identificar razonamientos o desempeños erróneos, explique qué supuestos los originaron y diseñe una estrategia de mejora. Si atendemos al destinatario de la retroalimentación, esta puede ser grupal o individual. 1. Retroalimentación individual. La retroalimentación individual es aquella que se dirige a un estudiante en particular y es la más frecuente debido a que el aprendizaje es un proceso de construcción personal basado en las ideas y experiencias previas del estudiante. 2. Retroalimentación grupal. Se realiza una retroalimentación grupal cuando desarrollan en conjunto una determinada actividad o como cuando desarrollan el trabajo colaborativo. Este tipo de retroalimentación
requiere un alto grado de compromiso de cada integrante del equipo. Caso contrario, ninguno de los integrantes se sentirá destinatario del mensaje que dirige el profesor y esta pase inadvertida. Veamos ahora qué tipos de retroalimentación se puede identificar si atendemos a la forma como se provee. 1. Retroalimentación oral. La retroalimentación oral está referida a aquella que se brinda mediante la palabra en las interacciones suscitadas en la clase. Es ventajosa porque permite la fluidez del diálogo y percibir la respuesta del interlocutor aun si no hay palabras de por medio, a partir de los gestos y los silencios. 2. Retroalimentación escrita. La retroalimentación escrita está referida a los mensajes escritos que se brindan a través de anotaciones. Es ventajosa porque permite dejar registro del mensaje y retornar a él las veces que sea necesario. Sin embargo, exige mayor precisión y simplicidad en el lenguaje de quien la provee. Los propósitos y beneficios de la retroalimentación en los procesos de aprendizaje son varios. Mencionaremos a continuación los más importantes. La retroalimentación permite valorar el desempeño y el esfuerzo de los estudiantes. Esto es importante porque influye en el aspecto emocional, eleva los niveles de compromiso con los resultados del aprendizaje e incrementa la autoconfianza de ellos y su capacidad de logro. Asimismo, mediante la retroalimentación, explicitamos claramente las oportunidades de mejora del trabajo de los estudiantes. Esto es importante porque visibiliza la ruta de progreso y la forma que ellos deben seguir para lograrlo. Por otro lado, la retroalimentación se centra en la tarea y en cómo el estudiante la aborda con el propósito de ofrecer mayor productividad. De este modo, fortalece su capacidad de administrar por sí mismo sus proyectos, sus progresos y sus estrategias. Uno de los beneficios más importantes de la retroalimentación es la construcción de la autonomía de los estudiantes. La retroalimentación no debiera ser brindada solo por el docente. También deben proporcionarla los compañeros de clase y el mismo estudiante. Por eso es importante que comprendan el para qué están haciendo lo que están haciendo y el sentido que tiene. Por otro lado, es importante precisar que también los estudiantes y su desempeño retroalimentan la práctica del docente. También deberán conocer las diferentes estrategias que se pueden utilizar, así como los obstáculos posibles que encontrarán en el camino. Otro aspecto que deben manejar los estudiantes son los criterios de valoración. Esto les permitirá saber si están logrando las metas de aprendizaje y ofrecer a sus pares una retroalimentación que contribuya a su avance. De este modo, la retroalimentación beneficia la formación de aprendices autónomos, pues pone de manifiesto sus modos de pensar y sus estrategias para abordar diferentes tareas, explicita sus fortalezas y debilidades y cómo complementarlas para ser exitosos en el aprendizaje, genera confianza y seguridad en sus propias posibilidades, faculta el despliegue deliberado de sus competencias para resolver problemas e interactuar con otros.